Hola a todos, este es su podcast Claridad sobre el Adventismo, un podcast donde buscamos traer claridad a nuestra fe, teología y misión como Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y este es su host, Jason González, y hoy estamos hablando acerca de un tema que ya les prometí la vez pasada a nuestra audiencia en español, pero que hoy vamos a entregarlo y se llama comités de estudio creados por la Asociación General. La idea de este podcast es explicar cuándo la Asociación General crea comités especiales para estudiar asuntos teológicos y doctrinales, cómo estos son formados, cuál es la historia y, por supuesto, al final una crítica sobre cómo es el funcionamiento de estos comités y si realmente ellos promueven algún cambio. Empecemos entonces. Estaba lloviendo aquí hace un poco, así que estoy un poco mojado, pero aquí estamos. Ok, entonces empecemos con nuestro podcast de hoy. Vamos a hablar entonces de los comités ad hoc o especiales. ¿Cuáles son esos comités? Ellos se forman para abordar asuntos específicos y de duración limitada, como problemas organizativos, éticos, estructurales o disciplinarios que suceden a nivel de la administración de los diferentes niveles de la Iglesia Adventista. La característica más importante quizás es que son temporales, suceden por un tiempo y una vez que es finalizada la tarea, esos comités son eliminados. Y ellos son formados por el comité ejecutivo o el comité administrativo de los distintos niveles organizativos de la Iglesia Adventista. Asociación General, división y uniones, etcétera, ¿cierto? Y por supuesto, incluyen administradores, expertos en la materia y personas no especializadas según el tema. Pero hay que explicar algo y es que el máximo comité de la iglesia, esto para todos los adventistas allá, el máximo comité de la iglesia es el comité ejecutivo de la Asociación General. Este está formado por administradores y presidentes de los divisiones a nivel mundial y el siguiente comité en jerarquía después de ese, que está formado alrededor de unos 300 miembros que se reúnen en una reunión anual. Hay un comité que se llama el Comité de Administrativo de la Asociación General. Esta es como la rama ejecutiva, en pocas palabras. Este comité, conocido como ADCOM, por sus siglas en inglés, o General Conference Administrative Committee, está compuesto por oficiales y directores de los departamentos de la Asociación General, o de la Conferencia General. Estos directores de departamentos son los secretarios, el director de jóvenes, el director de escuela sabática, en fin, todos los directores de la Conferencia General se reúnen y ellos forman este comité de la Asociación General o ADCOM, que se llama. Ahora vamos entonces con los que nos corresponde hoy hablar, y es este tema de los comités doctrinales o teológicos. El Comité Administrativo de la Conferencia General, o sea, ADCOM, es un órgano clave de liderazgo dentro de la Iglesia Adventista y dentro de una de sus funciones está supervisar asuntos administrativos, operativos, pero también incluye la creación de comités especiales para el estudio de cuestiones teológicas y doctrinales. Repito eso. Incluye la creación de comités especiales para el estudio de cuestiones doctrinales. Voy a tener aquí un pen. Y esto es lo que quiero decir con eso. ¿Cierto? Y esos comités son los que ellos crean. Vamos entonces a mirar cuál es el proceso de la creación de esos comités de estudio. Hay en general, diría que 5 pasos. ¿Cierto? El primer paso es
el inicio del comité surge por una solicitud de la sesión de la conferencia general, del comité ejecutivo, eh, o ADCOM, el comité administrativo de la asociación general, ¿cierto? A partir de la necesidad del comité de estudio suele sugerir, a partir de una solicitud realizada durante la conferencia general por el comité ejecutivo de la asociación general, o del mismo comité administrativo o ADCOM, a respuestas a preguntas teológicas o doctrinales significativas. Y este es el principio. Por ejemplo, el comité o ADCOM o el comité ejecutivo creó el comité de estudios sobre la teología de la ordenación, o TOSC por sus siglas en inglés, y se estableció tras una solicitud hecha en una sesión de la conferencia general, la cual fue remitida a ADCOM para su aprobación. Ahora vamos a la aprobación. En este paso de la aprobación se delimita la creación del comité de estudios, se establecen sus términos de referencia, se definen sus objetivos, su alcance, su autoridad, y estos términos especifican qué debe estudiar este comité y los resultados esperados y los procedimientos de informe que estos comités deben colocar en funcionamiento. Y ahora vamos a la composición del comité. Esta es la selección de los miembros, ¿cierto? Este es el tercer paso. Incluye representantes de todas las divisiones y expertos relevantes al tema. Este es el tercer paso. Vamos ahora a la operación. ¿Cómo operan estos comités cuando ya están formados y cómo se espera que ellos operan? Su estudio es basado en consejo, colaboración con los BRICS, los Biblical Research Committees de todas las divisiones. Recuerden que yo la vez pasada dije que no solamente estaba el Instituto de Investigación Bíblica, sino que estaban los comités de estudio bíblico de todas las divisiones, y estos se forman, ¿cierto? Y colaboran con estos comités que son creados. Y estos documentos que ellos publican o generan son documentos que normalmente representan diferentes puntos de vista, y al final se intenta como traer un consenso al final del comité. Y al final, cuando ya los comités terminan pues su labor, está el informe, este es el último paso. Entonces comunican sus hallazgos al comité administrativo, y luego, por supuesto, al comité ejecutivo de la asociación general, y potencialmente, si el tema necesita, entonces el tema pasa a la conferencia general o a la sesión de la conferencia general, que sucede cada 5 años. Es así entonces cuáles son los pasos de la generación del comité. Primero, el inicio, la aprobación, la selección de miembros, la operación durante el tiempo en que ellos operan, y al final el informe de los estudios realizados. Entonces es así como se espera que esos informes sean entregados. Al final de este paso del informe, los hallazgos del comité de estudios se presentan, repito, a la ADCOM y luego al comité ejecutivo de la conferencia general para revisión y posible acción, ¿cierto? Los informes suelen hacerse públicos para garantizar la transferencia y facilitar la participación más amplia de la iglesia. Y es aquí donde vamos a hablar un poquito al final. Cómo es que esos informes se hacen públicos y dónde obtenerlos y cuáles son los problemas que nos enfrentamos hoy con esos informes. Y voy a colocar un ejemplo aquí sobre cómo eso funciona en la práctica. Y este es el ejemplo que le tengo yo. Fue creado el Comité de Estudios sobre la Teología de la Ordenación. Esto fue en el 2014. Estuvo en función hasta el 2013 y 2014, si no estoy mal. Ahora vamos a mirar más adelante las fechas. Pero ese fue establecido por la solicitud de la sesión de la Conferencia General, con la aprobación del Comité Administrativo o de la Junta Administrativa o ADCOM.
y se encargó de un estudio global enfocado en el consenso y involucró a todos los Biblical Research Committees de las divisiones, los comités de investigación bíblica de todas las divisiones. Y los hallazgos finalmente se informaron a ADCOM y luego al comité ejecutivo de la conferencia de ejecutivo, y se informaron también en la conferencia general. Entonces, vamos a mirar un poquito la historia de todos los comités que han existido en la iglesia. Voy a colocar en esta lista no necesariamente todos los que han sido oficiales. Y voy a colocar en esta lista todos los que han existido, pero que no necesariamente han seguido el mecanismo que anteriormente revisamos, ¿cierto? Porque no todos han seguido ese mecanismo. Entonces, la conferencia bíblica de 1919 fue ese primer comité. Fue realmente no un comité, sino una conferencia bíblica que fue creada por el presidente G.A. Daniels. Y Daniels creó este comité o esta conferencia bíblica, invitó a varias personas, teólogos, predicadores y administradores de la conferencia general en esa época, y estudiaron varios temas. Uno de los temas que estaban estudiando era la autoridad y la interpretación de Ellen White. Y una de las preguntas que estaban intentando resolver, o dos preguntas sobre ese tema, era si la inspiración de Ellen White era verbal o inspiración del pensamiento, de sus ideas, en pocas palabras. Cómo sus escritos debían ser o deben ser utilizados en el desarrollo doctrinal. Esas fueron las preguntas que se estaban discutiendo. Se habló también de hermenéutica bíblica, también se habló de la naturaleza de la inspiración en general, y se habló de la cristología y el atonement. Me escapó la palabra en español de atonement. Más adelante la recordaré. Entonces, estos fueron los temas que se analizaron en esta conferencia bíblica. Yo les aconsejo, esto fue una conferencia muy importante a pesar de que no fue publicada, y curiosamente los documentos que se generaron fueron archivados en la bóveda de la Asociación General y no se sacaron a la luz, sino creo que un poquito durante 1950 o algo por el estilo. Esto fue algo interesante, pero esa historia es bueno que ustedes la lean, y la pueden leer en un libro de Michael Campbell, que es el director del archivo de la división norteamericana. Se llama Michael Campbell, fue mi profesor en IAS. Bueno, no me dio clase, pero era profesor en esa época. Hoy trabaja en la división norteamericana. Él escribió un libro que se llama 1919. Búsquenlo. Voy a dejarlo en mis comentarios aquí en mi canal de YouTube para aquellos que quieran. Y también lo voy a dejar en los comentarios de Spotify y Apple Podcast. Entonces, el segundo fue la conferencia bíblica de 1957. Varios años después hubo otra conferencia bíblica, que diría yo no tan importante como la de 1919, pero sin embargo estuvo presente. Luego hubo un comité, el primer comité ya establecido, pero no siguió las reglas, obviamente, de cómo están establecidos, de acuerdo a lo que expliqué anteriormente. Y este fue el comité sobre preguntas sobre doctrinas. Y ellos generaron un libro, aquí lo tengo, que se llama Preguntas sobre doctrinas. Aquí lo tengo en inglés, pero no sé si existe en español, creo que sí. Preguntas sobre doctrinas. Este libro fue el libro que se publicó con los resultados de ese comité, que fue un comité interesante. Este comité se reunieron un grupo de adventistas con evangélicos. Y estos evangélicos tenían como objetivo hacer preguntas y mirar si ellos podían incluir a la iglesia adventista bajo como una denominación cristiana, o era una especie de secta, o qué era la iglesia adventista, ¿cierto? Ese fue el objetivo. Y se reunieron por creo que 3 años, entre 1955 y 1957. Sería bueno que se leyeran este libro entonces. Y
repito, este libro fue resultado de ese comité sobre preguntas sobre doctrinas. El otro comité fue para la revisión de la doctrina del santuario, 1980. Este fue creado como resultado de la publicación de un documento por Desmond Ford, donde él intentaba reinterpretar algunas de los fundamentos de la doctrina del santuario. Generó mucha polémica en la época y por eso se publicó, perdón, se hizo este comité en 1980. Luego hubo otro comité que salió como resultado de ese primer comité y empezó a trabajar después de 1980 y ese fue, o se llamó DARCOM, comité muy popular sobre Daniel y Apocalipsis. Yo tengo uno de los volúmenes que se publicaron a través del Instituto de Investigación Bíblica. Aquí está el simposio sobre Daniel. Este fue uno de los libros que se publicó. Hay otros sobre Apocalipsis y sobre santuarios, si no estoy mal. Entonces sería bueno que se revisaran esos volúmenes. Pero repito, este comité entonces generó todos esos documentos que hoy día tenemos. Otro comité, si lo coloqué y lo voy a definir como otro tipo de comité, no otro tipo de comité, pero sí que todo en general, de esta lista que tengo aquí, ellos estaban encargados de estudiar prácticamente un solo tema. Y es el tema del rol de la mujer en la iglesia y la ordenación de la mujer. Esto empezó, el primer comité fue en Mohaven, esto es creo que en California. Fue un comité ad hoc, o sea, estuvo en función solo por un tiempo. Luego en 1975 se creó el comité sobre la mujer en la iglesia, el rol de la mujer en la iglesia. Perdón, aquí esto es rol. Entonces me equivoqué aquí. Luego el comité sobre el rol de la mujer en la iglesia siguió adelante, se creó en 1976, si no estoy mal, y luego en 1988, después de no haber tomado ninguna acción, se creó otro comité sobre el mismo tema, ¿cierto? En 1989, en Cohutta Springs, Georgia, eso fue en julio 12 al 18, estuvo otro comité estudiando el mismo tema, y luego finalmente, desde 2013 hasta 2014, se creó el comité de estudios sobre la teología de la ordenación. Este comité y todos estos comités, la mayoría de ellos sí siguieron ese orden o ese estructura en que la Conferencia General ha establecido esos comités hoy día. Entonces, y estos comités estuvieron también apoyados por los Biblical Research, estuvo apoyado por el Biblical Research Institute, el Instituto de Investigación Bíblica, y también por los comités de investigación bíblica de todas las divisiones. Y finalmente, ¿cuál fue el resultado de todos estos? O de finalmente el último, que fue quizás el más importante, este de aquí. Pues el último más importante en nuestra época, diría. Y el resultado fue que en la sesión de la Conferencia General de la Iglesia Adventista celebrada en 2015 en San Antonio, Texas, los delegados votaron en contra, ojo a esto, en contra de permitir que cada división mundial decidiera por sí misma si ordenar a mujeres al ministerio pastoral o no. El resultado de esta votación fue 1.381 votos en contra y 977 votos a favor y 5 abstinencias. Este fue el resultado. Entonces noten que este ha sido el comité que realmente ha generado, siguió todos los pasos hasta reportar los informes que ellos generaron, y finalmente hubo especie de una acción en la Conferencia General de 2015. Y este es como un ejemplo de cómo esos comités funcionan.
me pregunto si estos comités han sido, ¿cómo diría? Han sido efectivos en generar esos cambios necesarios o en generar la información necesaria para que las decisiones que se tomaron a partir de ellos fueran pues decisiones, eh, digo yo, justas. La verdad es que vamos a tomar el ejemplo de dos comités. El primero de ellos es este comité sobre la doctrina del santuario, creado a partir de 1980 debido al tema del santuario empezado por Dr. Desmond Ford en esa época. Una de las cosas que yo veo sobre ese comité es que, aunque se hizo y mucha gente estuvo al tanto de ello, no hubo como mucha difusión, sobre todo hubo difusión aquí en Norteamérica y en Australia o Europa, creo, pero no hubo como mucho, no involucraba muchos otros lugares. Y no se publicó o no se le explicó muy bien a la gente cuáles fueron lo que sucedió en ese comité. Valdría la pena que cuando sucedieran comités como eso, se le dejara saber a la gente qué fue lo que se discutió y que la gente pudiese encontrar fácilmente esos documentos que se generaron a partir de eso. No solamente el documento que escribió Desmond Ford, sino pues todos los demás. Eh, Estos libros que se publicaron, por ejemplo, a partir de Darkcom, a pesar de que son libros que están allá, que los hermanos pueden conseguirlo, eh, hace, no sé, diría yo que hace falta como que estos libros se publiquen en un lenguaje un poco más común, porque este es como un poco académico y creo que los hermanos necesitan unos volúmenes mucho más resumidos, pero que ellos puedan entender eh, pues lo que la gente eh, estudió, ¿cierto? Bueno, eh, este otro de la ordenación. Miren que fueron tantos comités que se reunieron en diferentes épocas estudiando el tema prácticamente el mismo, ¿cierto? Desde 1975 hasta ahora. Lo interesante aquí es que vamos a irnos un poquito al 2015. Los delegados que estuvieron votando, y esto es muy importante, los delegados que estuvieron votando en la asociación general no votaron si ellos estaban a favor o en contra de la ordenación de la mujer. Lo que votaron, curiosamente, fue si le iban a permitir a los campos, a las divisiones y a las uniones tomar sus propias decisiones si ordenaban a mujeres en sus campos al ministerio pastoral o no. Y al final, el resultado fue que no. Los delegados votaron en su mayoría no darle capacidad a los campos de tomar esas decisiones de ordenación en sus propios campos. Y una de las quejas es que la gente no tuvo la oportunidad de tener tiempo suficiente para leer todos los reportes de la comisión, de esa comisión de la ordenación de la mujer, ¿cierto? La comisión sobre la teología de la ordenación de la mujer. La gente no tuvo la oportunidad de leer eso. Pero interesantemente, creo, si no estoy mal, ese comité se reunió y generó tres perspectivas. La perspectiva número uno, no ordenar a la mujer porque no había bases bíblicas. El segundo, ordenar a la mujer porque sí había bases bíblicas. Y el tercero fue darle a los campos la oportunidad de ordenar a la mujer debido a que hay diferencias culturales y se entendió que quizás era por diferencias culturales que en algunos lugares las mujeres iban a ser ordenadas
y por diferencias culturales que en otros lugares las mujeres no iban a ser ordenadas al ministerio. Lo interesante es que después de todo eso se decidió que no se le iba a dar el chance a las divisiones o a los campos de tomar esa decisión. Y ahora viene mi crítica. Mi crítica es la siguiente. Creo que estos comités son muy buenos, ¿cierto? Que los teólogos se reúnan y voy a mostrar aquí que la idea es que no solamente los teólogos, ¿cierto? Sino se incluyan, eh, se incluyan miembros, se incluyan teólogos, administradores, pastores y representantes laicos de cada división cuando se crean estos comités. Pero si se van a crear estos comités, es importante que la gente tenga oportunidad de leer los resultados de esos comités, que se publiquen dónde están los resultados. Muchos de los adventistas no saben que hay una página que se llama, una página de la Asociación General que se llama los archivos, eh, archivos de la Iglesia, Adventist Archives. Estos documentos están depositados en una página y todos estos documentos que fueron publicados se pueden encontrar allá. Pero primero la gente no tuvo oportunidad de leer esos documentos. Y algo pasó, por ejemplo, con este caso de la ordenación de la mujer. Se creó, en el 2015 y antes de que se llegara a la conferencia general, se crearon grupos a favor y en contra que promovían unos a favor y otros en contra de la ordenación de la mujer. Al caso interesante, y es que Doug Batchelor creo que publicó un librito pequeño, y en ese libro él obviamente estaba en contra. Y Doug Batchelor empezó a difundir este libro, uf, y otro hermano, no me acuerdo, empezaron a difundir este libro por varios lugares y personas, y finalmente los resultados de la votación reflejaron, algunos de esos resultados reflejaron la influencia de Doug Batchelor. Y la pregunta, y yo creo que él no hizo parte de ninguno de los comités, de paso. Si hizo parte, él puede, si me escucha este podcast en algún momento, por favor respóndeme si Doug Batchelor, si tú hiciste parte del comité, porque creo que él no hizo parte del comité. Y lo interesante es que muchas de las votaciones fueron promovidas por él. Y no solamente Doug Batchelor, sino que creo que Esteban Bohr también fue uno de los que... Y creo que él sí hacía parte del comité, si no estoy mal. Pero como es una persona con mucha influencia mediática en Sudamérica y aquí en Norteamérica también, pues muchos hermanos siguieron con su punto de vista. Pero estos eran puntos de vista personales. Creo que la gente tenía que tener la oportunidad de revisar todos esos documentos, los reportes de las comisiones, de todas las divisiones y también los reportes combinados. Y no, creo que no existió esa oportunidad. Creo que es mi crítica, ¿cierto? Es si vamos a tener estos comités, tiene que haber suficiente tiempo para que la gente los revise, tiene que haber suficiente promoción de los resultados de estos comités. Estos comités deben hacérsele saber a la gente que hay un comité estudiando determinado temática por esta y otra razón, que la gente sepa que se está reuniendo y que la gente tenga la oportunidad de opinar, ¿cierto? De opinar, de dar sus opiniones, puesto que nosotros tomamos nuestras decisiones, y esto yo lo he venido diciendo, de forma democrática. La conferencia general y los delegados son como los representantes del Congreso, algo por el estilo. La mayoría de los países tienen un Congreso y de cada lugar, sector o estado o parte del país van los representantes y hacen parte del Congreso que toma las decisiones legislativas. Bueno, la conferencia general es como eso, el Congreso de la República, el Congreso de la Asociación General, ¿cierto? Y es bueno que la gente tenga la oportunidad de mirar todo lo que ahí se publica. Hay que difundirlo mejor, ¿cierto? Se tiene que difundir por todas las formas que la iglesia tiene para
que la gente sepa que estos comités están funcionando. Que la gente no se deje guiar por pensamientos de personas con mucha influencia mediática, sino que, bueno, pueden escucharlo ellos también, pero deberían escuchar y tener la oportunidad de leer estos informes. Y este ahora es un consejo para los hermanos adventistas, ¿cierto? Hay que buscar los documentos oficiales de estos comités y leerlos. Vamos a suponer que en 5 años, que haya otra conferencia general después de este año, exista otro comité estudiando otra cosa. Tiene que darse oportunidad a la iglesia de leer, y la iglesia tiene que leer debería leer los miembros esto, ¿cierto? Ellos deberían darse, mire, está pasando esto, estos son los resultados, por favor léanlo con mucha anticipación antes de que venga la conferencia general, ¿cierto? Porque ese es el problema, que a veces esto se hace como, a pesar de que se hace, creo que con las mejores intenciones de ser, uh, creo que debería hacerse un poco más, um, más sin tanta, voy a utilizar la frase oscuridad, o sea, que la gente sepa. Transparencia, esa es la palabra que estoy buscando. Transparencia, que existe transparencia. Creo que están diseñados para que exista transparencia, pero yo no sé si finalmente es tan transparente o no. Ese es como mi punto de vista. Bueno, este ha sido nuestro podcast del día de hoy. Les invito a participar en los comentarios, a suscribirse a mi canal, a suscribirse, a seguir en mi canal en Spotify, en YouTube y en Apple Podcast. Y sobre todo dejen sus comentarios, sigan el canal para que más personas puedan encontrar esta información. Y sobre todo, lo que dije aquí es lo que tiene que ver con la crítica. La última parte es mi posición personal. Y bueno, es lo que yo creo. Alguien puede pensar diferente y por supuesto podemos discutir. Muchas gracias y que tengan feliz día. Bye bye.